Cordial saludo, mi nombre es Edison Hoyos, soy estudiante de Ingeniería en Sistemas de octavo semestre. En este video vamos a terminar de analizar el caso de estudio y el juego de roles de que hemos venido trabajando. Entonces, respondiendo pues a la primera pregunta, que era de qué tipo de conflicto se trata en este caso, pues revisando el caso de estudio y el juego de roles hemos identificado que el tipo de conflicto de Nervado Maicito es un conflicto de intereses, ¿no? Puso que los adultos desean un ambiente seguro y pacífico para sus familias, mientras que los adolescentes buscan un espacio para socializar y divertirse. Este desacuerdo sobre el uso del espacio público y las actividades permitidas genera pues la tensión entre ambas partes, ¿no? Por su contraparte, pues seguiríamos con la pregunta: ¿cuáles son los puntos de intereses individuales de los actores involucrados en el conflicto? Entonces, los puntos de intereses, vamos a iniciar por Don Carlos. Don Carlos, como vemos en el juego de roles, pues quiere un entorno tranquilo y seguro para su negocio y su familia, así como la preservación de los espacios comunitarios. Así está Don Antonio también, el cual busca garantizar la seguridad y bienestar de la comunidad, así como la prevención de problemas mayores como la violencia o el consumo de sustancias. Tenemos también a los adolescentes, en este caso que hubieron dos. Ambos desean un lugar donde puedan reunirse, jugar y socializar sin restricciones excesivas. Y del lado de los vecinos, pues buscan a ellos un equilibrio entre la diversión de los adolescentes y la tranquilidad del barrio, así como la preservación de los espacios comunes, ¿no? Ahora, siguiendo con la pregunta 3, dice: ¿cuáles son los puntos específicos de desacuerdo entre las partes en el conflicto? Pues los puntos de desacuerdo que hubieron son, digamos, el uso del parque. Los adolescentes querían utilizar el parque libremente, mientras los adultos deseaban que se establecieran límites para evitar ruidos y comportamientos problemáticos. Asimismo está en la seguridad: los adultos estaban preocupados por posibles pandillas y comportamientos violentos, mientras que los adolescentes sentían que les estaban juzgando injustamente. También tenemos las actividades recreativas. Hay una discrepancia sobre qué tipo de actividades son apropiadas en el parque y cómo se pueden organizar o agrupar. Vemos que al final de la gran del juego de roles pues existe la apertura abierta a las opiniones de cómo organizar las actividades en los espacios públicos, ¿no? Vemos que algunos vecinos querían un acuerdo de jornadas de limpieza, mientras que otros fomentaban pues el acuerdo de juegos deportivos, de eventos deportivos. Pasamos a la pregunta 4, que dice: ¿existen posibles soluciones que podrían abordar las preocupaciones de las partes involucradas? Sí, las posibles soluciones, como se mencionaba también en el juego de roles, fueron actividades organizadas, proponer actividades deportivas o recreativas supervisadas que involucren pues tanto adolescentes como adultos, promoviendo la convivencia, ¿no? Esto se mencionó por parte del actor Don Antonio, que al final pues decía esto. También está el establecimiento de normas, ¿no? Pues que sería crear un conjunto de normas comunitarias sobre el uso del parque, incluyendo los horarios específicos pues para las actividades que puedan generar pues bastante ruido y alteraciones, ¿cómo explicarme? Actividades que pues sean bastante ruidosas, ¿no? Establecer el horario hasta qué hora se puede usar el parque para sus escenarios. Otra posible solución sería mediación comunitaria, pues facilitar y seguir con el procedimiento de las reuniones periódicas entre los adultos y adolescentes para discutir las problemáticas y seguir encontrando soluciones conjuntas. Finalmente se nos solicita pues que si podemos identificar algún tipo de violencia en el caso de estudio, ¿no? En este caso podemos identificar una violencia directa manifestada a través de las riñas observadas por Don Carlos, pues existe una preocupación de la violencia estructural, ya que la falta pues de espacios adecuados para que los adolescentes se reúnan puede llevar a conflictos más graves. Aunque no hay evidencia directa de la violencia física entre los vecinos en el momento, pues existe la tensión que podría potencialmente escalar, no se aborda adecuadamente. Entonces, digamos, en este orden de ideas, podríamos decir que la violencia sí existe, pero solo si en el peor de los casos el conflicto se llega a intensificar. En el caso contrario, pues no. Bueno, pues ahora sí, en lo siguiente será pues determinar cómo se llegó a la solución del conflicto, ¿no? Entonces, inicialmente vamos a hablar sobre las causas del conflicto, ¿no? Pues las causas del conflicto se reducen y son múltiples, se resumen prácticamente en las diferencias del uso del espacio público. Vemos que los adolescentes desean utilizar el parque para socializar y jugar, así sean altas horas de la noche, mientras que los adultos buscan un ambiente tranquilo y seguro, que no
no haya males entendidos. Por otra parte, pues existe la preocupación sobre la seguridad. Los adultos temían que la agrupación de adolescentes pueda llevar a la formación de pandillas y comportamientos problemáticos, mientras que los adolescentes pues no le prestan mucha importancia a este caso. También vemos una clara evidencia de falta de comunicación. No hay un diálogo efectivo entre las partes sobre las necesidades y preocupaciones hasta que se hizo pues la socialización en la reunión, como en el juego de roles que se presentó. Los intereses de cada actor pues son, como se mencionó anteriormente, que don Carlos buscó un entorno seguro para su negocio y su familia. Don Antonio garantizaba y buscaba la seguridad y el bienestar de su comunidad sin pasar a mayores problemas. Y los adolescentes pues buscaban simplemente un lugar donde reunirse y jugar sin restricciones excesivas. Al igual que los vecinos pues buscaban un equilibrio entre la diversión de los adolescentes y la seguridad de su barrio. Vamos a hablar sobre las posiciones asumidas según el modelo de negociación de Thomas, ¿no? Vemos que don Carlos se identificaría como un actor competidor. Esto pues porque se preocupa principalmente por sus propios intereses y busca que se tomen medidas para proteger su entorno, ¿no? Vemos también que don Antonio se puede clasificar como un tipo de negociador colaborador, dado que él intenta encontrar soluciones que beneficien a ambas partes, promoviendo el diálogo de participación comunitaria. Vemos como don Antonio ofrece alternativas de solución para encontrar una solución que beneficie a ambas partes y se resuelva el problema, ¿no? Asimismo, vemos como los adolescentes, pues principalmente por el adolescente 1, podríamos clasificarlo como elusivo, ¿no? Puesto que evitan confrontar a los adultos directamente. Él expone al finalmente como unas excusas que dice como si yo no veré, o yo pienso, ¿no? Como que quiere evadir el problema. Vemos como el adolescente 2 por otra parte es como más tipo complaciente, puesto que muestra disposición a colaborar si se les da la oportunidad, puesto que al final dice que pues si se le da la oportunidad, él con mucho gusto pues estaría de acuerdo a seguir con lo que estaba planeando pues don Antonio de colaborarlos en los espacios públicos. Asimismo, por último tenemos a los vecinos. Los vecinos podemos catalogarlos como un tipo de negociador comprometido. Buscan un compromiso en que les permita mantener paz en el barrio mientras satisfacen las necesidades de los adolescentes. Eso sería ser un negociador comprometido. Vamos a ver ahora la relevancia del mediador, ¿no? El mediador pues jugó un papel importante en el conflicto, facilitó el diálogo entre las partes involucradas, dando una apertura y permitiendo la escucha de ambas partes, con la cual pues mediante lo que escuchó ofreció oportunidades de resolución que la misma comunidad y el barrio y los adolescentes pudieron llegar. Pues el mediador también se identificó los intereses comunes y los puntos de desacuerdo, pero pues más que todo se enfocó en la escucha activa y en la generación de confianza pues para solucionar rápidamente el problema, ¿no? ¿Cuál fue la estrategia empleada por el mediador para conducir el ejercicio? Más que todo fue la escucha activa, como mencioné, y la generación de confianza, pues asegurar de que cada parte tenga tiempo para expresar sus preocupaciones y pues ayudar a las partes a ver las diferencias desde una perspectiva colaborativa, enfocándose en intereses comunes en lugar de posiciones opuestas. Estrategias fundamentadas, estrategias estrategias que como mediadores podrían emplear durante la gestión de conflictos, las cuales están fundamentadas en materia histórica. Estas estrategias serían separar a las personas del problema, serían enfocar las discusiones en los intereses subyacentes más que en las posiciones individuales, ¿no? Así que también podríamos aplicar alguna estrategia como enfocarse en intereses compartidos. Identificar pues sería lo ideal áreas donde todos los actores tengan intereses comunes como la seguridad y el bienestar del barrio. También puede ser generar opiniones para el beneficio mutuo. Esto sería gracias a proponer actividades conjuntas que involucren pues tanto a los adultos como a los adolescentes, como mencionaron en el juego de roles. Reflexión final sobre la actividad. ¿Se logró alcanzar una resolución del conflicto? Sí, se llegó a un acuerdo parcial, por no decirlo definitivo, donde se hacía una comprensión mutua entre las partes, aunque no se encontró una solución definitiva, puesto que pues el conflicto puede alterarse, pero sin embargo se llegó a un buen acuerdo. La
discusión permitió identificar sus preocupaciones y posibles soluciones, ¿no? Eh, de mi parte, pues esta actividad fue muy valiosa, nos permite entender cómo funcionan las soluciones de los conflictos, nos da la apertura, pues cómo debemos trabajar y cómo debemos desempeñarnos como un buen negociador para actuar frente a un problema, ¿no? Pues los participantes en el juego de roles, en mi caso que yo los representé a todos, se pudieron ver los intereses individuales, cómo pueden afectar a la comunidad en su conjunto, y pues además se destaca pues en este caso la importancia de mantener un diálogo abierto para abordar problemas complejos en entornos comunitarios. Sería ideal que estas actividades para verlas se programen, pues desde mi punto de vista sería desde la experiencia como tutor y el grupo colaborativo como un actor, es decir, el tutor puede actuar como un actor y nosotros podríamos actuar como mediadores para pues que el tutor tenga mejor capacidad de manejarnos a nosotros, cómo podríamos nosotros como mediadores resolver un problema. La verdad sería una muy buena técnica que podríamos aplicar en futuros semestres. Y pues eso sería todo, muchas gracias por su colaboración.